Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catherine Yanes Zambrano Vaque, estudiante de octavo semestre. Aquí vengo a dar un artículo que es resiliencia y ansiedad en las personas con COVID que juegan en la ciudad de Manta, Manabí y Ecuador. Ese fue el tema que más me llamó la atención sobre la ansiedad. En este caso vamos a ver lo que es una introducción, vamos a ver lo que es un resumen, análisis crítico y una conclusión. Aquí vamos a ver lo que es la introducción. La investigación determina los niveles de ansiedad y de existencia, así como la relación entre una categoría en las personas que fueron diagnosticadas como el COVID en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, la cual dentro de estas provincias fueron los casos más afectados en infección en Ecuador. Este estudio es la relación que existe entre niveles de residencia y ansiedad asociado a la condición que está atravesando esta enfermedad que produce el virus. La resistencia es un factor protector para la ansiedad durante las situaciones de estrés, de la importancia para el bienestar integral de las personas. Este estudio es categorizado como la circunstancia descrita en la pandemia de coronavirus, que resulta penitente para cuando no tenemos una información valiosa, sino que toda esta mala información está afectando lo que son los daños psicológicos durante el COVID. Recuerden que el COVID pasó más o menos en el año 2020. Estos meses como julio, junio, se realizaron una entrevista que para recuperar los datos hicieron lo que son test de ansiedad Hamilton de resistencia y todo esto dieron unos niveles de ansiedad en las personas. Aquí haré un pequeño resumen de este artículo. En este estudio se realizó en un momento crítico de julio y junio en 2020, en pleno inicio de la pandemia de COVID-19. Manabí era la tercera provincia más afectada en nuestro Ecuador, con 8.482 casos confirmados. El problema central que aquí vemos que las personas se diagnostican con COVID-19 enfrentaba una amenaza física grave, sino que también un impacto psicológico que afecta la salud mental de las personas. Aquí vemos una incertidumbre sobre la recuperación. Aquí nos dicen que había personas que estaban sumamente preocupadas, tenían una preocupación mental, ya que decía, ¿cuándo me recupero de esta enfermedad? Y también el tipo de noticia que había en ese momento, que las personas morían y más que todo no había una atención adecuada, las personas morían, no había médico, no había medicina como para que contraataque esta enfermedad. También aquí vemos otro caso que nos dice un aislamiento forzoso. Aquí el Ecuador no tuvo un aviso, nosotros no nos preparamos para esta situación de COVID-19, sino fue algo que pasó, que fue una situación que nos dio a esforzarnos, a meternos, a aislarnos en nuestra casa. No podíamos salir y la preocupación social de la persona, que hay personas que trabajaban día a día para llevar el pan a su casa, hay personas que se quedaron sin trabajo debido al COVID-19, hay personas que se enfermaron solo de pensar que estaban aislados, ahí donde de tanto estrés se le activó lo que se llama la neurona, hormona cortisol. Cortisol tiene un sistema de activación que nos dice cuando nuestro sistema se siente atacado. Y cuando se activa esa neurona es porque ahí viene una crisis de ansiedad y viene con bastantes sintomatologías. Puede venir con derrame cerebral, en este caso como fue el COVID-19, vino con bastante de lo que son preinfarto e infarto. La ansiedad mismo provocó eso, de tanto pensar el estrés. El cortisol se apoderó del cuerpo de la persona. Aquí vemos también lo que es miedo a contagiarse. A los familiares, las personas que estaban contagiadas por COVID-19 tenían miedo de contagiarse a su familia, ya que ellos estaban expuestos y tenían ese virus y ellos decían, no tengo la medicina, no tengo doctor. Y ahí es donde llevó a una salud mental afectada.
También vemos una falta de información sobre la enfermedad. Como le estoy diciendo, el Ecuador no tuvo una falta de información, cómo cuidarse, cómo prevenir, cómo contraatacar y tantas cosas. Aquí vamos a ver la parte de análisis. Aquí se trata sobre la ansiedad y niveles de resistencia. En este artículo presenta una investigación resistente y oportuna sobre un fenómeno psicológico relevante durante la pandemia de COVID-19, abordando la resistencia entre resistencia y ansiedad, que es muy importante estos dos factores, ya que en contexto de crisis sanitaria siempre existente, lo cual constituye su principal fortaleza al proporcionar informaciones valiosas sobre el efecto psicológico de esta enfermedad en la provincia ecuatoriana. Significa que hay afectada. Sin embargo, el estudio presenta limitaciones metodológicas consideradas como que se comprometen a la validez y generalizaciones de conclusiones. Aquí vemos que hay una ausencia de un grupo de control que se comparaba, que no tenía COVID, pero sí tenía otras enfermedades. También aquí hubo lo que fue bastante lo que fue la ansiedad, que vino lo que es miedo, lo que es angustia, lo que es emociones que se apoderaban de nuestro cuerpo. Aquí es donde las personas tenían pensamientos negativos y esto afectaba más lo que es la salud mental. Desde el punto básico, teórico, está fundamentado con referencias apropiadas sobre las resistencias, ansiedad. El estudio no profundiza suficiente en mecanismos como causales, lo que son mediaciones que explica una residencia sobre la ansiedad severa. Aquí vemos que también utilizaron lo que fueron instrumentos para ver qué tipo de ansiedad, si era severo, leve o bajo, que tenían las personas. Pero si nos damos cuenta que bastantes presentaban lo que era un 40%, un 20% y así. Una residencia alta, promedio y baja. Si nos damos cuenta en términos de constitución, en el conocimiento artículo funciona como un estudio exploratorio y piloto que genera una hipótesis para estas investigaciones de evidencia sobre la relación de la resistencia, la ansiedad de COVID-19 y también por principales que radica en la experiencia temprana de afrontamiento psicológico durante la pandemia en un contexto latinoamérico específico aportado desde la perspectiva locales, frecuente estas acciones literarias científicas que vio el país, que enfrentó el país por bastantes problemas psicológicos. Aquí nos damos cuenta que el país no estaba preparado para esta situación. Vemos niveles de ansiedad demasiados altos, porque la gente moría de la misma preocupación, las emociones se apoderaban de ellos y ellos veían que como morían, como otras personas de la noche a la mañana con un infarto, de tanta lo que son preocupación, pensamientos negativos, se apoderaron de ellos. Bueno, vamos a comenzar con una conclusión. El enfoque metodológico adoptado por las investigaciones responde a la complejidad del fenómeno estudiado, reconociendo las reacciones humanas ante situaciones de amenazas diversas en medidas múltiples, factores individuales, sociales. El estudio se fundamenta en evidencias científicas previas que demuestran la existencia de las reacciones de diferentes profesiones y contextos, tales como las madres que pasaban estas situaciones, se preocupaban por sus hijos, los universitarios también estaban preocupados por sus estudios, más los deberes, había como un choque y también los deportistas, en este caso también vemos situaciones que el país como que se contuvo, ya que no pudieron hacer sus actividades diarias. El país tuvo como un stock, ya que entramos a un aislamiento social. Fue algo que no se avisó, fue algo que
pasó inmediatamente. Y ya aquí vemos el contexto de la pandemia de COVID-19, que hubieron bastantes problemas severos de ansiedad, también vimos lo que fueron los infartos provocados por ansiedad. Y también vimos lo que era un aislamiento social. Todo eso afectó la salud humana de los ecuatorianos y hubieron casos severos que aumentaban día a día para esta situación. Bueno, fue la conclusión de artículos científicos.